Bueno, Edgar, continúa, por favor. Bien, como te decía en el anterior segmento, lo que preocupa altamente al gobierno de Nicolás Maduro es que la cohesión con que la Mesa de la Unidad Democrática está trabajando con las distintas fuerzas políticas, la agenda que llevan a cabo, el liderazgo que está ejerciendo toda la Mesa de la Unidad Democrática sobre la población en Venezuela, les está llenando de preocupación. Incluso el globo de ensayo que lanzaron en la isla de Margarita con Nicolás Maduro en la población de Villarrosa muestra que definitivamente el gobierno nacional está de capa caída. Incluso esta semana se llevó a efecto un directorio, de acuerdo a información confidencial que se tiene de distintos voceros, también del gobierno, que están pasando información a los sectores de la oposición, que de 75 directivos del Partido Socialista Unido de Venezuela, más del 90% internamente ven la salida de Nicolás Maduro, la renuncia, como la única forma realmente de permanecer en el juego político en Venezuela. Bueno, Nicaragua concedió asilo político al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, investigado por acusaciones de delitos de corrupción en su país, según informó el gobierno que dirige Daniel Ortega. Cabe recordar que Mauricio Funes es un periodista que llevó por primera vez al poder a la exguerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador. Veamos. En esta casa, ubicada en Residencial Las Colinas y custodiada por agentes de la Policía Nacional, se encuentra habitando el expresidente Mauricio Funes junto a su familia. Funes es acusado por la Fiscalía de su país de no haber podido justificar transacciones personales por más de $600,000. El embajador de El Salvador en Nicaragua evitó referirse sobre el asilo político brindado al exmandatario centroamericano. No tengo declaraciones al respecto. Las personas indicadas a quienes pueden abocarse son autoridades de Nicaragua y al señor expresidente Mauricio Funes. En la Asamblea Nacional hay quienes defienden y quienes critican el asilo político otorgado a Mauricio Funes. Entiendo que el caso de Funes es un caso de persecución política. No podemos leerlo de otra manera. Si él solicitó asilo y el gobierno se le dio. Pero no es obstaculizar la justicia de otro país que está requiriendo a un expresidente. Es decir, pregúntele al presidente Funes y pregúntele por qué escogió Nicaragua. Aquí se sienten seguros. Alguien que se le persigue por haber cometido actos de corrupción en su país tiene que ser juzgado. Yo creo que estar apañando las situaciones de estas es como estar a favor de la corrupción. Hasta el momento, las autoridades salvadoreñas no se pronuncian sobre el asilo brindado en Nicaragua al exmandatario. Bueno, ahora tengo una pregunta para Carlos Sánchez Berzaín. ¿Cómo explicar, Carlos, este caso de asilo político a alguien que es investigado en su país por corrupción? Dime. Tomás, buen día, un saludo a todos. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Encantado. Decirte que el asilo político, como tú bien acabas de precisar, es un derecho de la gente cuando es acosada, perseguida o presionada en su vida o en su libertad por razones políticas, por razones que no corresponden a crímenes comunes. Y lo que parece verse en el tema de Mauricio Funes, que como tú también has señalado de manera muy adecuada, fue un periodista vinculado a la guerrilla y que llegó democráticamente al poder en El Salvador, es que se trata de una acción de justicia ordinaria tratando de investigar casos de corrupción. Aquí hay tres datos que saltan a la vista y que muestran pues que esto pudiera tratarse más bien de una simulación para proteger crímenes comunes. El primer dato es que en El Salvador hay democracia, una democracia aceptable. El Salvador ha sido víctima en diferentes intentos por parte del socialismo del siglo XXI de tomar el poder. Funes ha sido uno de los operadores de esa acción, pero no ha logrado destrozar el sistema democrático y los elementos de la democracia se mantienen. Segundo, el actual gobernante del Salvador es del mismo partido que Funes. Y tercero, estamos hablando de que va a pedir refugio
a Nicaragua, que es uno de los países que ya no tiene democracia, un país donde han desaparecido los elementos de la democracia, de la división e independencia de los poderes públicos, del Estado de Derecho, un país gobernado dentro de ese ámbito, de ese círculo de las dictaduras castristas de Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia. Entonces, esto es muy irregular, es por lo menos muy sospechoso, y yo me atrevería a decir que hay casos como estos en los cuales la institución del asilo político, que en América Latina se rige por un tratado especial entre países latinoamericanos, está muy en duda. Bueno, me parece que lo que tú estás diciendo estamos de acuerdo, ¿verdad, Edgar? Bueno, en primer lugar, un gran saludo al amigo Carlos Sánchez. No cabe la menor duda que siempre sus análisis han sido muy certeros en materia de todo lo que del acontecer latinoamericano. Y no cabe la menor duda que luego de que este desmembramiento que ha venido ocurriendo en América Latina, con lo que Chávez llegó a denominar alguna vez el socialismo del siglo XXI, se ha venido cayendo a pedazos. Hemos visto como distintos gobiernos latinoamericanos, entre comillas, de izquierda, porque la izquierda ha sido utilizada como un mote para justificar el apoyo de otras corrientes en otras partes del mundo, sobre todo la europea, en donde sí realmente existe un socialismo a la medida de cómo debe ser realmente tratada un estado de bienestar. No así en los países latinoamericanos, que ha servido para que los distintos dirigentes políticos de extrema izquierda o de izquierda moderada o de centro izquierda, lo que han llegado al poder es para dilapidar los erarios públicos y justamente tener una vida posterior a todas sus anchas, a todo su alcance. No solamente es un fenómeno de los países de Centroamérica, sino también del Cono Sur, como el caso de Venezuela, como el caso de en Argentina, como el caso incluso de Brasil, donde en esta semana la presidenta Rousseff la vimos salir de la residencia presidencial, y va a seguir ocurriendo porque cada día más los electores, los ciudadanos de cada uno de los países no van a permitir que siga ocurriendo lo que en el pasado ocurría, que bajo el mote de tendencias e ideología de izquierda se le puede justificar cualquier barbaridad. El gobierno de Nicolás Maduro, en este caso específico, que es lo que queda en América Latina para justamente, y esperemos que Colombia no entre en esa cadena de malos eventos de izquierdas latinoamericanas, en Venezuela tiene que terminar de pasarse la escoba a esta escoria de dirigentes mal habidos que lo único que han traído es desgracia, hambre, padecimiento a la población en general, y que estamos seguros que en este momento, de cara al referéndum revocatorio, los venezolanos estamos decididos y firmes a no permitir que se instaure una dictadura como lamentablemente ocurrió en Cuba por más de 55 años. Vamos a ver que precisamente un video sobre las elecciones en Nicaragua. Lo van a hacer en noviembre. A ver cómo son esas elecciones. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, candidato a la reelección, negó la posibilidad de un fraude en los comicios generales de noviembre próximo, como denuncia la oposición, y dijo que será el voto el que decidirá. El voto el que va a definir los resultados de estas elecciones que se llevarán a cabo el 6 de noviembre de este año 2016. En un extenso discurso, en el marco del 37º aniversario de las fuerzas militares nicaragüenses, el presidente apenas se refirió al proceso electoral, en el que espera ser reelecto para un cuarto periodo y un tercero consecutivo, esta vez con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Estamos seguros que este proceso electoral, tal y como se viene llevando, se va a culminar también en paz, sin confrontaciones, sin violencia, sino que en paz. Grupos que se identifican con la opositora Coalición Nacional por la Democracia han sostenido que el Consejo Supremo Electoral manipula las votaciones nacionales, municipales y autonómicas desde 2008 para favorecer al Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuyo líder es Ortega. Bueno, Carlos, ¿qué tú crees de estas elecciones de Nicaragua? Lo de Nicaragua es algo increíble.
¿Hello? Ya conocido. Hola. Sí, dime. El tema de las elecciones en Nicaragua para este año es una farsa, es un hecho ya conocido, de que Ortega primero ha controlado el Poder Judicial, luego ha controlado los órganos electorales, a través de ambos ha eliminado a la oposición, no hay posibilidad de que exista candidato de oposición, les ha retirado diputados de la Asamblea, con lo cual ha consolidado el manejo de más de 2/3 que tiene ahora del llamado órgano legislativo, y para coronar ese conjunto de abusos que muestran ya una acción dictatorial, ha puesto a su mujer de candidata a la vicepresidenta y como único candidato se va a elegir este año. O sea, estamos viendo el clásico mecanismo castrista, chavista, utilizado en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, ahora en aplicación en Nicaragua, para dar la imagen de que hay elecciones, simular que hay democracia y afianzar en el poder indefinidamente a un dictador. Ortega es un dictador, Ortega a nadie le cabe ninguna duda, ni en Nicaragua, ni en el hemisferio, que ha tomado el poder y que violando las condiciones del Estado de Derecho y la democracia permanece ilegítima e ilegalmente allá, abusando de la oposición, persiguiendo judicialmente a los que pueden ser candidatos y haciendo desaparecer los partidos políticos que pudieran derrotarlo en una elección libre. Esto es una simulación de democracia que hay que denunciar y ese es el país donde Funes ha ido a pedir asilo político, cosa que termina de demostrar que esta es una farsa entre corruptos y entre gente alejada de la democracia. Sí, señor. ¿Qué te parece? Bueno, mira, más claro no ha podido agregar los comentarios Carlos Sánchez. Sin embargo, para nuevamente ratificar que en beneficio justamente de Latinoamérica y América del Sur, hay vientos de cambio que se iniciaron al comienzo de año, recordemos, con la elección de Macri como presidente, con la destitución de Dilma Rousseff, con lo que está ocurriendo en Venezuela, con el proceso revocatorio de Nicolás Maduro. También incluso ya el presidente del Ecuador había anunciado que no va a la reelección después del año 2017. O sea, que América del Sur, el gran continente americano, en toda su extensión, ha visto desaparecer a cada uno de estos pseudolíderes de izquierda y entramos en una etapa de cambio. Lamentablemente para otros países, como el caso de Nicaragua o como incluso el caso de Bolivia, que también Evo Morales tiene sus fuertes problemas en Bolivia porque ya no tiene el apoyo que contaba, porque el poder desgasta y el poder absoluto desgasta de manera absoluta. Los cambios vienen generándose, se vienen gestando y retomando en este momento el punto más importante que quizás sea dentro de todo el hemisferio occidental, el caso venezolano, la mirada no la podemos quitar de vista. Hay que seguir día a día, paso a paso, lo que ocurre en Venezuela, porque de lo que ocurre, el destino de Venezuela definitivamente será el destino incluso de la isla de Cuba y el resto de América Latina. Bueno, muchísimas gracias a ti y muchas gracias, Carlos Sánchez Berzaín. Vamos a seguir de todas maneras viendo lo que está pasando. Yo creo que hace falta, en realidad, sacar al gobierno de Nicaragua y llevarlo a unas elecciones para que el pueblo ese pueda ser libre, ¿verdad? Y quiero decirles que también tendremos dentro de vamos a tener una media hora con el segmento de las mujeres para hablar de política y Yurina Fernández Noa lo va a hacer con los que vienen con ella. ¿Ok? Nosotros continuamos en unos momentos. No hay nada mejor. Oye bien, no existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si dejas de ver el día, de noche es mucho más linda, en inglés es más